Este vídeo comparte 7 prácticas diarias que pueden transformar profundamente tu vida en solo una semana si las aplicas con constancia. Número 1. La verdadera fuerza no hace ruido, se cultiva en el silencio. Me llamo Santiago. Por mucho tiempo viví acelerado, convencido de que debía estar siempre haciendo algo, respondiendo mensajes, escuchando noticias, atrapado en el ciclo de productividad. Me despertaba y antes incluso de abrir los ojos ya sentía la presión del mundo. Revisaba el móvil en la cama, absorbía quejas, demandas, comparaciones, todo era ruido, interno y externo, pero lo peor es que me parecía normal. Hasta que un día, después de una fuerte discusión con mi pareja, una de esas que no sabes ni cómo empezó, me sentí agotado, no solo física, sino mentalmente. Salí de casa sin rumbo, sin auriculares, sin distracciones, solo caminé, en un parque, me senté en una banca, y allí, sin planearlo, me encontré con algo que había olvidado: el silencio. No era cómodo. Al principio, mi mente seguía corriendo, buscando ruido donde no lo había. Pero con el tiempo, en esos minutos sentado, empecé a escuchar algo más profundo. No voces externas, sino mi respiración, mis pensamientos reales, mis emociones suprimidas. Fue una revelación. Por primera vez en mucho tiempo. No reaccionaba, solo estaba presente. Desde ese día, decidí convertir el silencio en una práctica diaria. Al principio eran 5 minutos en el coche antes de entrar a la oficina. Luego, 10 minutos sentado en casa, con los ojos cerrados, sin música, sin pantalla, solo yo, respirando. Me pareció una tontería al inicio, pero lo que descubrí cambió mi vida. Empecé a ver con claridad. Mis pensamientos se ordenaban. Ya no necesitaba reaccionar con rabia a cada problema. Ya no me sentía arrastrado por la ansiedad o la presión de los demás. En ese espacio sagrado, entendí qué quería, qué sentía, y qué debía dejar ir. El silencio no era vacío, era dirección. Las personas lo notaron. Te veo distinto, me dijeron algunos amigos, pero no podía explicarlo fácilmente. ¿Cómo explicar que 5 minutos al día en silencio pueden cambiar tu forma de vivir? Que ese pequeño hábito me devolvió la calma, el enfoque, y sobre todo, el control sobre mi mente. Hoy defiendo ese momento como defiendo mi bienestar. No importa si estoy en casa, en la oficina o de viaje. Siempre encuentro un momento para callar el mundo y escucharme. Porque entendí que si no te escuchas, terminas viviendo una vida dictada por el ruido de otros. Quien domina el silencio, gobierna su espíritu. Número 2. La libertad comienza en el espacio entre el impulso y la acción. Me llamo Mateo. Durante años, viví reaccionando a todo. Una crítica, y respondía con ironía. Un error pequeño en el trabajo, y ya estaba gritando. Una conversación incómoda, y me cerraba por completo. Mi carácter explosivo era parte de mi identidad. Decía con orgullo, así soy yo. Lo repetí tantas veces que terminé creyéndolo. Pero no era fuerza, era debilidad disfrazada. Hasta que un día, un amigo me enfrentó con una verdad incómoda. Me dijo, no eres fuerte, solo eres reactivo, y eso te hace predecible. Me dolió, pero tenía razón. Mi vida no era mía. Era una cadena de impulsos automáticos. Y cuando todo te controla, vives a merced del mundo. Empecé a observarme, no para juzgarme, sino para entender. Cada vez que algo me molestaba, intentaba crear un pequeño espacio antes de reaccionar. Al principio, fue difícil. El cuerpo quería actuar, la boca quería responder, pero una simple pregunta empezó a cambiarlo todo. ¿Esto merece mi reacción? Un día, en el tráfico, un conductor me cerró bruscamente. Sentí la furia subir, pero me detuve, respiré, y me pregunté, ¿vale la pena? No, seguí mi camino en paz. Otro día, un compañero de trabajo soltó un comentario sarcástico. Mi impulso fue contestar con doble filo. Pero esta vez, solo lo miré, asentí, y seguí trabajando. No fue pasividad, fue poder. Poder elegir. Elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta se convirtió en mi fortaleza. Ya no era un esclavo de mis emociones. Ahora las reconocía, pero no me arrastraban. Con el tiempo, noté que ganaba respeto. Mis decisiones eran más sabias. Mis palabras, más medidas. Cometía menos errores impulsivos, no porque me volviera perfecto, sino porque empecé a responder desde la conciencia, no desde el ego. Y lo más importante, comencé a sentirme libre. Libre de reaccionar ante cada provocación. Libre de cargar con culpas por cosas dichas en momentos de rabia. Libre de dejar que otros dirigieran mi estado emocional. Entendí que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, ni en ganar discusiones. Está en dominarte a ti mismo cuando todo dentro de ti quiere explotar. Está en esa pausa sagrada donde respiras, piensas y eliges.
Hoy sigo practicando. A veces fallo, sí, pero cada vez que logro detenerme, incluso por un segundo, reafirmo que estoy creciendo, porque la diferencia entre quien reacciona y quien responde es la misma que hay entre el caos y la sabiduría. La mayor victoria no es vencer al otro, sino vencerte a ti mismo antes de actuar. Número 3. Quien honra lo pequeño, está preparando su alma para lo grande. Me llamo Esteban. Durante muchos años pensé que para cambiar mi vida necesitaba algo enorme. Un nuevo trabajo, un gran proyecto, un viaje transformador. Vivía persiguiendo esos momentos épicos, creyendo que solo ellos tenían el poder de cambiarme. Pero mientras tanto, descuidaba las pequeñas acciones que llenaban mis días. De hecho, las despreciaba. Lavar los platos me parecía una pérdida de tiempo. Hacer la cama, una tarea sin sentido. Doblar la ropa, una obligación tediosa. Vivía soñando con el éxito, pero sin siquiera cuidar de lo básico. Hasta que escuché una frase que me sacudió. La excelencia no se entrena en los grandes momentos, sino en los pequeños. Esa idea me incomodó, pero también me hizo pensar. ¿Y si el cambio que tanto buscaba no estaba en un destino lejano, sino en cómo vivo hoy? ¿Y si lo extraordinario se esconde en lo común? Decidí hacer el experimento. Escogí una tarea que siempre evitaba, lavar los platos. Pero esta vez, lo haría de otra forma. No con prisa, no con quejas, sino con total atención. Puse música suave, me arremangué y empecé. Observé la espuma, sentí la temperatura del agua. Lavé cada plato como si fuera valioso. Por primera vez, no lo hice para terminar. Lo hice para estar presente. Ese momento, que antes odiaba, se convirtió en un espacio de calma. Me sentí orgulloso al ver el fregadero limpio. No por los platos, sino por haber puesto mi alma en algo simple. Sentí que estaba recuperando el control de mi vida desde lo cotidiano. A la mañana siguiente, hice la cama con el mismo enfoque. Doblé cada esquina como si fuera parte de un ritual. Luego, cuando tomé el desayuno, lo preparé con dedicación, como si fuera un regalo para mí mismo. Noté que esa actitud se expandía. Trabajaba con más claridad. Hablaba con más pausa, y hasta mi manera de caminar cambió. Ya no me sentía disperso ni apurado. Las personas empezaron a notarlo también. Estás diferente, me decían, pero no sabían que el secreto estaba en los pequeños actos. Ya no necesitaba un evento extraordinario para sentirme completo. La excelencia que buscaba afuera comenzó a nacer dentro de mí. Lavando un plato, ordenando una habitación, caminando sin el móvil en la mano. Hoy, cada día elijo una tarea simple y la convierto en un ritual. A veces es barrer, a veces, escribir en silencio. Lo importante no es la tarea, sino la intención, porque cuando pones intención en lo simple, tu vida entera se transforma. He comprendido que no se trata de esperar a que algo grande ocurra para empezar a cambiar. Se trata de cambiar ahora, en lo pequeño, en lo que está a tu alcance, porque quien es fiel en lo poco, se prepara para recibir lo mucho, y quien transforma el día común en un espacio de práctica, se convierte en un maestro de sí mismo. El que domina lo cotidiano está listo para conquistar lo extraordinario. Número 4. Vivir bajo reglas ajenas es sobrevivir. Vivir bajo tus propias reglas es libertad. Mi nombre es Javier. Siempre fui de los que se adaptan. En la escuela, decía lo que querían oír. En el trabajo, actuaba como esperaban. En las reuniones, reía de lo que no me causaba gracia. No era cobarde, pero sí complaciente. Me había convertido en un experto en encajar, aunque por dentro sentía que cada vez me alejaba más de quien realmente era. Las redes sociales me dictaban cómo debía vestir. Los compañeros me decían cómo debía hablar. La familia me enseñó qué debía sentir y qué debía callar. Y aunque todo parecía funcionar en la superficie, trabajo estable, vida social activa, apariencia correcta, yo sabía que algo no estaba bien. Me sentía vacío, como si mi vida estuviera escrita por otros y yo solo leyera el guión. Un día cualquiera, escuché una idea poderosa. Crea tus propias reglas y cúmplelas como si tu vida dependiera de ello. Me pareció desafiante. ¿Y si un solo día viviera según una norma que yo mismo elija? No para complacer, no para destacar, sino para probarme algo a mí. Ese lunes decidí, hoy no me quejo de absolutamente nada. Sonaba simple, pero en cuanto salí de casa, la vida puso a prueba mi compromiso. El metro venía lleno, un compañero me ignoró, se cayó el café, y cada vez que sentía ganas de decir algo negativo, me recordaba mi regla: no te quejes. No fue fácil, hubo momentos en los que las palabras llegaron hasta la garganta, pero me mantuve firme. Descubrí que no quejarme no era ser indiferente, era ser fuerte. Cambió mi enfoque. En vez de ver problemas, veía oportunidades para actuar con claridad. Al día siguiente, otra regla: hoy escucho más de lo que hablo. Y lo hice, en el trabajo, en casa, con los amigos.
Escuché con verdadera atención, y lo curioso fue que la gente habló más conmigo ese día que en toda la semana. Me sentí más conectado, más humano. Desde entonces, empecé a escribir mi regla diaria cada mañana. Pequeñas verdades que me recordaban quién quiero ser. Hoy no me comparo. Hoy termino lo que empiezo. Hoy digo la verdad con respeto. Algunas eran fáciles, otras, incómodas, pero cada una era mía. No impuesta, no copiada, elegida desde dentro. Con el tiempo, estas reglas dejaron de ser ejercicios aislados y empezaron a formar un código de vida. Un manual íntimo, algo que nadie me puede quitar. No necesito gritarlo al mundo. Basta con que lo viva. Y cuando lo hago, algo cambia. Mi postura, mi energía, mi autenticidad. Y lo más increíble es que los demás lo notan, sin que diga una palabra. Porque cuando alguien actúa con coherencia interna, irradia una fuerza que no necesita explicación. Una paz que no depende de aplausos. Hoy sigo escribiendo mi pequeña regla diaria. Es mi ritual, es mi compromiso, porque entendí que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en vivir en fidelidad con lo que tú has decidido que importa. Cada regla que eliges y cumples te construye por dentro, hasta que un día te das cuenta de que ya no necesitas probar nada a nadie. Número 5. Evitar el dolor prolonga la herida. Enfrentarlo con verdad es empezar a sanar. Me llamo Tomás. Durante más de 2 años llevé una conversación atrapada en la garganta. Era con mi madre, después de la muerte de mi padre. Nuestra relación se volvió distante. Nos hablábamos, sí, pero como dos extraños que comparten el mismo techo. Yo la culpaba por cosas que nunca dije en voz alta. Y ella, creo, me resentía por otras que tampoco mencionaba. Vivíamos en un silencio educado, pero tenso. Había días en que pensaba, tengo que hablar con ella. Pero la idea de ese diálogo me paralizaba. ¿Y si terminamos discutiendo? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si simplemente no vale la pena? Así pasaron semanas, luego meses, hasta que un día escuché una frase que me golpeó como un puñetazo en el alma. No sufrimos por lo que enfrentamos, sino por lo que evitamos. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que el peso que sentía no venía de la conversación en sí, sino de estar huyendo de ella. Era como cargar con una mochila llena de piedras que yo mismo me negaba a soltar. A la mañana siguiente, respiré hondo y me acerqué a ella en la cocina. La vi preparar su café. De espaldas, mis piernas temblaban. No tenía discurso preparado, solo una frase que llevaba años queriendo decir: mamá, necesito hablar contigo con el corazón, no con el orgullo. Se giró en silencio, me miró, y sin decir nada, se sentó. Nos miramos durante segundos que parecían eternos. Y entonces hablé con acento agudo. Le conté lo que guardaba. Cómo me sentí solo tras la muerte de papá. Cómo percibí frialdad cuando más necesitaba calor. Cómo mi dolor se convirtió en juicio. Ella no me interrumpió. Cuando terminé, bajó la mirada. Luego dijo: yo también me sentí sola. Pensé que tú me culpabas y por eso me alejé. No sabía cómo acercarme sin empeorar las cosas. No lloramos, pero algo profundo se quebró. O tal vez, se reconstruyó. No resolvimos todo en esa charla, pero abrimos la puerta. Nos vimos de verdad, sin máscaras, sin acusaciones, solo dos seres humanos heridos que por fin se atrevían a hablar con honestidad. Desde aquel día, algo cambió entre nosotros. Hablamos más, escuchamos más, y aunque aún tenemos diferencias, ya no hay ese muro invisible entre nosotros. La relación no se volvió perfecta, pero se volvió real. Y eso, para mí, fue suficiente. Entendí que las conversaciones difíciles no son monstruos a evitar. Son puentes a construir. No siempre traen paz inmediata, pero siempre traen verdad. Y la verdad, aunque incómoda, libera. Hoy sé que cada vez que evito hablar, una parte de mí se encierra. Y cada vez que me atrevo, una parte de mí respira. No es fácil. A veces aún dudo, pero ya no permito que el miedo me calle. Porque aprendí que enfrentar lo pendiente es un acto de amor propio. No estás completo hasta que enfrentas lo que tanto temes decir en voz alta.